tremendo y demoledor para los prianistas el mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy desde el Monumento a la Revolución. Y es que no solamente fue lleno total ahí, también en los diversos estados de la República hubo apoyo total a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues mientras los prianistas arman sus marchas, que son un rotundo fracaso, y piden a gritos la intervención extranjera, la presidenta Claudia Sheinbaum deja bien claro que México no es patio trasero de ningún país, que no vamos a servir a intereses políticos ni económicos de países extranjeros, y que por mucho que los prianistas quieran regresar al poder a la mala, haciendo tratos en lo oscurito con otros países, el pueblo de México no lo va a permitir porque tiene mucha presidenta y nadie la va a venir a intimidar. Pero vamos a ver el mensaje, pues fue brutal y con esto deja completamente demolidos a los prianistas. Mexicanas, mexicanos, hace 2 años cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos depositaron en las urnas su esperanza, su confianza y su decisión de seguir avanzando por el camino de la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ese respaldo, asumí el honor y la enorme responsabilidad de encabezar la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública. Un mandato nacido de la voluntad popular, de la convicción de millones de mexicanas y mexicanos que dijeron con claridad que no debía regresar el pasado de privilegios, corrupción, decadencia y abandono de la patria y del pueblo. Y ese día ocurrió también un acontecimiento que quedará grabado para siempre en la memoria de nuestra nación. Por primera vez, una mujer llegó a la presidencia de la República. Es la victoria de las mujeres de México, pero sobre todo la victoria de un pueblo que decidió seguir haciendo historia. 2 años después de aquel magnífico histórico triunfo del pueblo, comparezco nuevamente para rendir cuentas, como siempre lo hemos hecho, de frente al pueblo y en la plaza pública. Saludo con afecto a todas y todos quienes nos acompañan desde los 30 estados de la República y la Ciudad de México. En el caso de Coahuila, como hay elecciones, se tomó la decisión de que no hubiera la presentación de este informe en plaza pública. Pero saludo a Aguascalientes, a Baja California Sur, a Campeche, aquí en la Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Hoy compartiré con ustedes un resumen de los principales logros alcanzados en estos 20 meses de gobierno. Les pido un poco de paciencia. Hemos conducido el gobierno con honradez, porque entendemos que el dinero público es dinero del pueblo y no patrimonio de los gobernantes. Los salarios de los servidores públicos de más alto nivel no han aumentado. Redujimos en 10% el gasto corriente. Incrementamos la recaudación en 4.8% en términos reales, sin aumentar impuestos. Recorro el país 3 días a la semana para rendir cuentas, escuchar y atender directamente a la gente. Hemos realizado 409 conferencias mañaneras del pueblo para informar con transparencia. No hemos adquirido vehículos lujosos o excentricidades para el gobierno. Todos los servidores públicos tienen el deber de actuar con probidad y decencia. Aquí no hay espacio para la corrupción, ni para los privilegios, ni para excesos que durante décadas ofendieron al pueblo de México. Recordemos que en el pasado, mientras millones de mexicanas y mexicanos luchaban por salir adelante, ellos viajaban en aviones presidenciales de lujo, se rodeaban de privilegios y excentricidades, contaban con aparatos de seguridad que los mantenían alejados de la gente y vivían encerrados en los pinos, separados de la realidad nacional. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Caminamos con el pueblo, escuchamos al pueblo, rendimos cuentas al pueblo y gobernamos obedeciendo al pueblo. No llegamos al gobierno para servirnos, llegamos para poner el poder al servicio del pueblo y de la nación. Ya no hay pensiones millonarias, contratos leoninos, derroches ofensivos, ni un gobierno dedicado a administrar privilegios. Los recursos son sagrados porque pertenecen al pueblo. Regresan convertidos en programas de bienestar, escuelas, hospitales, caminos, vivienda, infraestructura y obra pública. Esa es la esencia de la transformación. Terminar con un régimen que gobernaba para las élites, para la oligarquía, y consolidar un gobierno de la gente. Y por más que los adversarios añoren los tiempos de los privilegios, esos no van a regresar. Lo digo con orgullo. México tiene hoy un gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo. Además, en contraposición con el periodo neoliberal, se practica democracia y libertades. No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador y su obra cumbre, el fraude electoral del 2006, que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre, con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga
fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno. Monsiváis decía que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Y en efecto, son hipócritas. No olvidemos nunca que fueron 36 años de gobiernos neoliberales que entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos. La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México. Recordemos, por ejemplo, que en las memorias de la Bastida se confiesa que Ernesto Zedillo pactó en Estados Unidos la salida del PRI y la llegada del PAN a la presidencia a cambio del préstamo de 40,000 millones de dólares para atender la crisis que ellos mismos provocaron. Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta, planeaban y operaban en el territorio. No olvidemos el pacto del operativo Rápido y Furioso, que permitió la entrada de miles de armas de alto poder con el pretexto de localizar a los grupos delictivos y que acabaron con la pérdida de vidas de estadounidenses y de mexicanos. Los tiempos cambiaron. En México gobierna el pueblo. Además, a diferencia del pasado, no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de la historia, no existe la censura y todas las autoridades, incluido el Poder Judicial, son elegidas por el pueblo de México. El modelo del humanismo mexicano y la economía moral fortalece la distribución de la riqueza y el desarrollo de la economía desde abajo. No dejamos todo al mercado, ni confiamos en que los beneficios lleguen por sí solos al pueblo. Promovemos un Estado que impulse el desarrollo, garantiza los derechos sociales, promueve los sectores estratégicos y coloca el bienestar de las mayorías en el centro de las decisiones públicas. Aún con las difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos y la guerra en Irán, la economía mexicana permanece estable y avanzando. Aquí les presento algunos indicadores. Récord en inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026, alcanzando 23,591 millones de dólares, monto que representa 10.4% por encima de 2025. El desempleo, de acuerdo con INEGI, se ubica en solo 2.5%. Estamos entre los primeros 3 países con menos desempleo del mundo. Se crearon 669,000 empleos y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de toda la historia de México.
amigas y amigos, desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. No es casualidad. Detrás de ellas están los sectores conservadores, nacionales e internacionales, que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia. Entendamos que hoy las formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales han cambiado un poco, pero no de propósito. Ya no siempre se imponen por la fuerza como era en el pasado. Hoy pueden expresarse a través de campañas digitales, operaciones de desinformación que buscan erosionar gobiernos o movimientos. Pueden operar desde plataformas globales, donde el flujo de información está concentrado en muy pocas manos, con una capacidad de influencia a través de algoritmos sin precedentes en la historia humana. Además, están diseñadas para permitir el uso de cuentas falsas, robots que operan con dinero, dirigidas a la manipulación de la información, no con opiniones reales. Y en ese terreno, lo que está en disputa no es solo la política, sino lo que quieren hacer es cambiar la percepción de la realidad. No se trata de negar la libertad de expresión. Esa libertad es un pilar irrenunciable de toda democracia. Pero detrás de cuentas pagadas y robots se articulan los intereses de los sectores conservadores extranjeros y nacionales que buscan recuperar privilegios perdidos o frenar la transformación respaldada por mayorías populares. La soberanía vive en el territorio, pero también hay que ser claros, vive en la información. Por eso hay que estar alertas, informar desde el territorio, platicar con las familias, no dejarse llevar y entender que esta es una nueva forma de manipulación. Esta campaña a la que me refiero se intensificó después de que el pasado 19 de abril se hiciera pública la lamentable muerte en un accidente de 2 agentes estadounidenses sin acreditación oficial y de 2 mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua que participaban en una visita a un laboratorio, porque el desmantelamiento corrió por parte de la Fiscalía General de la República. Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a las leyes mexicanas. Y aquí queremos ser muy claros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional
establecen con precisión que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Quien venga a nuestro país debe hacerlo con respeto a nuestra soberanía, acreditándose conforme a la ley y sujeto a nuestras normas. Pocos días después ocurrió algo todavía más grave. Una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó con carácter de urgente la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin presentar públicamente pruebas que sustentaran esa solicitud. Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral. Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie. Por eso llamo la atención del pueblo de México. Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. Y México, que se oiga claro, que se oiga fuerte, no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano. Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. La historia de México
dónde conduce ese camino. Las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar para los pueblos. Por ello, no debemos irnos con la finta. Que quede claro, nunca vamos a defender la corrupción ni la colusión con el crimen, nunca. Para eso están las instituciones del Estado mexicano, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Tan firme ha sido el combate a la corrupción y a la colusión con la delincuencia que la Fiscalía ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos cuando se ha comprobado su vinculación con actividades criminales. Pero miren los resultados en seguridad. Hemos reducido en 20 meses en 49% los homicidios dolosos. Y en 20% los delitos de alto impacto. Y vamos a seguir dando resultados en seguridad, atendiendo a las y los jóvenes y acabando con la impunidad, para que las y los mexicanos caminemos seguros en el territorio nacional. Pero debe quedar claro, nosotros no hacemos la guerra como en el pasado. Nosotros construimos paz con justicia. Por eso hemos sido muy claros en el caso de las autoridades del vecino país del norte. Para ayudarnos a disminuir la violencia en México, es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país. Y es fundamental que atiendan el grave problema de consumo de drogas en su territorio. Así como nosotros actuamos en el nuestro, ellos también deben romper las cadenas de distribución de drogas y el lavado de dinero que ocurre en los Estados Unidos. Nosotros creemos en la cooperación entre las naciones, en el intercambio de información y en el trabajo conjunto para enfrentar problemas comunes. Pero cooperación no significa subordinación. Colaboración no significa sometimiento. La lucha contra la delincuencia organizada es una responsabilidad compartida por todos los estados. Pero esa lucha no puede ser excusa para debilitar principios fundamentales del derecho internacional, como la intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Nosotros vamos a seguir colaborando para evitar que las drogas crucen la frontera, por convicción humanista y porque entendemos el dolor que ese problema causa en familias estadounidenses. Somos hermanos de todos los pueblos y entre los gobiernos nos guía el principio juarista de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Es mejor trabajar conjuntamente como socios comerciales, respetándonos y fortaleciendo el interés común con respeto a nuestras soberanías. Pero debe quedar muy claro, México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos internos de otras naciones.
Ese es el principio constitucional de la no intervención, porque la historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino. Las y los mexicanos en México y también en Estados Unidos y en el mundo entero sabemos que los lazos que nos unen son poderosos y están construidos sobre los valores más profundos de la fraternidad. Colaboramos, nos coordinamos, pero como lo he dicho, nunca nos subordinamos ni nos subordinaremos. Bastante le costó a los padres y las madres de la patria, a nuestros próceres y al pueblo la soberanía y la independencia. Esa es visión de Estado, de patria, de nación. Ahora bien, lo más lamentable es la actitud de una parte de la derecha mexicana, una derecha entreguista, dispuesta a celebrar e incluso promover las presiones de políticos extranjeros. Una derecha que llega al extremo de invitar a representantes de la ultraderecha española para rendir homenaje a Hernán Cortés. Políticos y comentaristas que viajan al extranjero para hablar mal de México, que desde aquí solicitan intervención externa, que abren las puertas a agencias extranjeras con tal de recuperar los privilegios que perdieron cuando el pueblo decidió cambiar el rumbo de la nación. Sin embargo, por más lamentable, la verdad es que no nos extraña. Esa ha sido siempre, a lo largo de la historia, el papel de los conservadores mexicanos. Pero hay algo que no entienden. México ya cambió. Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria. Esa es la nueva realidad. México es un país democrático. Es falso que queremos ser dictadura o que apoyemos la censura. Todo lo contrario, quizás somos el país que goza de mayores libertades en el mundo, porque este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo y gobierna para el pueblo. Ya no son los tiempos de los privilegios y de la corrupción. Se acabó la época en que unos cuantos saqueaban a México mientras millones sufrían abandono y pobreza. Hoy el pueblo está despierto, consciente y organizado. Y por eso lo decimos con firmeza. Ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar al movimiento de transformación para proteger intereses personales, ni ningún agente extranjero que quiere imponer condiciones a nuestra nación
van a doblegar la dignidad del pueblo de México. Por eso les pregunto, ¿quién decide en México? ¿Las agencias extranjeras o el pueblo? ¿Quién decide en México? ¿Los grandes intereses económicos o el pueblo? Vamos a defender la soberanía y la independencia de México. Vamos a defender la transformación. Los convoco a que a partir de la próxima semana vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo de que la patria no se vende, la patria se ama y se defiende. A todas y todos los mexicanos, podemos tener diferencias, pero hay algo que todas y todos deberíamos estar de acuerdo. En México decidimos las y los mexicanos. Por mi parte, sepan que entregaré siempre mi alma, mi conocimiento, mi esfuerzo, mi convicción republicana y democrática, mi amor al pueblo y a la patria para seguir avanzando en los logros alcanzados y defender la soberanía nacional. Por ello, que quede claro, la honestidad, el amor al pueblo y a la patria siempre darán resultados para el pueblo de México y para la nación. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública de México! ¡Que viva la dignidad del pueblo de México! ¡Que viva México! Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.